Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Verónica Rodríguez, estoy cursando en el Instituto Tecnológico de Tijuana y estoy llevando la materia de Estadística Inferencial 2 con el ingeniero Juan Morales. En esta segunda unidad vamos a ver el tema de correlación y regresión. Vamos a ver un poco sobre lo que es algunas definiciones. La primera de ellas dice: existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos variados X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto momento de Pearson, en honor de Carl Pearson de 1857 a 1936, quien lo desarrolló originalmente. Alguna de las propiedades del coeficiente de correlación lineal R es 1. El valor de R está siempre entre -1 y 1. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten en una escala diferente. 3. El valor de R no se ve afectado por la relación de X o Y. Intercambie todos los valores de X y el valor de R no sufrirá cambios. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. 5. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Tenemos errores comunes en las correlaciones. Dice: 1. Error común es concluir que la correlación implica casualidad. 2. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. 3. Un tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. A continuación tenemos el siguiente ejemplo, que es tamaños del cerebro e inteligencia, el cual nos dice lo siguiente. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros y las puntuaciones de CI de Wechsler de un grupo de sujetos según datos de Stanley y Brain, Size, Height, Size and Intelligence, Quotient y Monozygotic Twins, de tramo de neurología, volumen 5, número 5. Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro. Hay una evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación de CI. Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. A continuación tenemos esta tablita en la cual nos da los datos que vamos a estar utilizando. Para hacer un poco más fácil, yo aquí fui haciendo las capturas de cómo se fue haciendo. Vamos a verlo poco a poco. Vamos a entrar a lo que es estadística básica, correlación, y vamos en las variables vamos a colocar las dos, no importa cuál coloquemos primero. Nos va a dar el mismo resultado a que le vamos a dar en aceptar, y automáticamente nos va a arrojar esta información, la cual nos dice que la correlación de Pearson del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y coeficiente intelectual es de 0.179 con un valor P de 0.620. Después vamos a utilizar alguna gráfica. Bueno, vamos a hacerlo primero. Esto vamos a hacerlo directamente en nuestra Minitab. Yo ya aquí ya tengo abierto lo que es ya tengo hecho lo que son los datos. Entonces, si nosotros vamos a estadística básica, vamos a dar correlación. Aquí yo ya tengo seleccionado y le vamos a dar a aceptar. Cuando le damos a aceptar, automáticamente nos arroja la información que les comentaba hace rato, ¿no? Que tiene un valor P de 0.620. Como podemos ver, el valor P es mayor que, en este caso, es mayor que 0.05, ¿no? Que es nuestro... entonces, después nos vamos a lo que es a gráficas, como lo vemos en nuestra siguiente diapositiva. Nos vamos a ir a gráfica de dispersión. Nos va a dar
a esta opción, vamos a seleccionar con regresión y le vamos a dar a aceptar. En las variables y vamos a poner lo que es el coeficiente intelectual y variable x vamos a poner lo que es el tamaño del cerebro. Le vamos a dar en aceptar y automáticamente nos va a arrojar esta gráfica de dispersión. Como lo podemos notar aquí en nuestra imagen, igual yo aquí ya lo tengo hecho en Minitab, igual no, gráficas, lo podemos ver, gráfica de dispersión. Con regresión le damos a aceptar y aquí está, ¿no? Le damos a aceptar y como les comento nos va a arrojar la siguiente gráfica. Okay. Gráfica de dispersión del coeficiente intelectual contra el tamaño del cerebro. Podemos observar la mayoría de ellos está un poco dispersa, entonces después vamos a igual nos podemos ayudar un poco con lo que es el asistente. Vamos a darle asistente regresión, vamos a seleccionar regresión simple y nos va a arrojar la siguiente información, ¿no? Vamos a hacerlo nuevamente en Minitab. Entonces vamos a seleccionar asistente, análisis regresión, vamos a dar regresión simple, lineal. Automáticamente aquí nos da un nivel de significancia del 0.05, ya que nuestro ejercicio no lo pide. Cuando nuestro ejercicio no te marca un nivel de significancia, entonces automáticamente seleccionamos el de 0.05, seleccionamos lineal y damos a aceptar y automáticamente nos va a arrojar todas estas ventanillas, ¿no? La primera de ellas dice regresión para coeficiente intelectual contra tamaño del cerebro en 3 centímetros cúbicos, informe del resumen. Aquí podemos ver nuevamente que el tamaño, lo que es nuestra gráfica lineal ajustada para modelos lineales. Vemos que hay algunos que mientras más grande sea la cantidad de, mientras el cerebro sea más grande, pues es más grande su coeficiente intelectual, ¿no? La relación entre, aquí nos dice que esta prueba se basa en el nivel del riesgo. Dice que la relación entre el coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro en centímetros no es estadísticamente significativo, ya que como pudimos observar nuestro valor de P es mayor a 0.05, ¿no? El modelo de regresión puede explicar a 3.21% de la variación en coeficiente intelectual. La correlación entre coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos no es estadísticamente significativo. También nos muestra esta siguiente imagen. Como conclusión podemos decir que para este problema como resultado tenemos que tenemos un coeficiente intelectual. La correlación que tenemos bueno, nuestra pregunta es, podemos regresarnos a la prueba, a las preguntas. Nos dice que si hay una evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal. Nos dice que tenemos una correlación de Pearson de 0.17, la cual si redondeamos pues sube a 0.18, el cual está más cercano a lo que es 1, por lo tanto como tanto para este caso decimos que existe una correlación muy baja entre el CI y el cerebro, por lo tanto tampoco tenemos evidencia suficiente para rechazar lo que es nuestra hipótesis nula, ni para aceptar lo que es nuestra hipótesis alterna, debido a que el valor de P es mayor a 0.05, obteniendo un 0.620, ¿no? Como lo dijimos, entonces no podemos decir que haya evidencia suficiente, y pues que si hay que si existe una correlación entre el cerebro y rechazaríamos. Entonces no hay evidencia, como es mayor a 0.5, pues podemos decir que no hay evidencia suficiente para
para aceptar nuestra hipótesis, ¿no? Como lo mencionamos. Vamos a ver lo que es nuestro segundo ejercicio. Es ejercicio de calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono, CO2. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas en centímetros para diferentes tamaños según datos de Air Police Instituto. Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2. Nuevamente, ¿no? Nos vamos a estadística básica, seleccionamos correlación. Aquí no importa cómo acomodemos las variables, vamos a seleccionar presentar los valores de P, una correlación de Pearson, le damos a aceptar y automáticamente nos arroja la siguiente información. Yo ahorita voy a cerrar entonces vamos a abrir el siguiente, ¿no? Aquí. Como podemos ver, nos da una correlación de Pearson de CO2 por parte de millón y temperatura en centígrados de 0.892 con un valor P de 0.001, ¿no? Como podemos observar aquí, es menor a nuestro es menor, ¿no? Que 0.05. Entonces igual, ¿no? Nos pide, vamos a ver lo que son las gráficas. Vamos a irnos a gráfica de dispersión, vamos a seleccionar con regresión. Como variables en Y vamos a tomar temperatura y como variable en X vamos a tomar el CO2 parte por millón. Entonces le vamos a dar a aceptar, y nos va a arrojar la siguiente gráfica, ¿no? Si podemos observar aquí, todas están muy cercanas a lo que es nuestra pendiente. Como podemos, hay 3 puntos, ¿no? La correlación, como mencionamos hace unos momentos, es de -1 y 1, ¿no? Pasando por 0. Cuando tenemos un valor muy cercano a 0, no existe, se puede decir que no existe alguna correlación. Cuando tenemos un valor cercano al 1, como por ejemplo el punto 99, punto 95, entonces significa que tenemos una correlación positiva. Cuando tenemos un valor muy cercano a -1, significa que tenemos una correlación negativa. La correlación positiva, ¿qué significa? Significa que si un valor en el eje X aumenta, el eje Y también aumenta, ¿no? Entonces, mientras más aumentemos nuestra temperatura, más aumenta nuestro CO2 por partes por millón, ¿no? Como lo podemos observar aquí, ¿no? ¿Qué es una correlación negativa? Dice que significa que si un valor aumenta, el otro valor se reduce. Entonces, de aquí lo vimos, ¿no? Entonces, también aquí podemos utilizar lo que es nuestro asistente. Vamos a hacer lo que es un análisis de regresión simple. Y nos arroja automáticamente. En Y vamos a poner parte por millón y en X vamos a poner temperatura. Vamos a escoger lineal. Y como les mencioné hace algunos momentos, ¿no? Mientras nuestro problema no nos dé un nivel de significancia, pues utilizamos automáticamente el de 0.05%. Entonces vamos a hacerlo directamente en Minitab. Entonces estadística, estadística básica, correlación. Aquí, como les comentaba, no importa en qué orden lo coloquemos, vamos a dar en aceptar y nos arroja automáticamente la información que les mencionaba, ¿no? Para el asistente,
la gráfica de dispersión con regresión, aceptar. Aquí ya los tengo yo colocados o seleccionados, le damos a aceptar y nos arroja la gráfica que les mencionaba hace unos momentos, ¿no? Entonces en el asistente igual vamos a regresión, seleccionamos regresión simple, seleccionamos las dos opciones, agarramos las dos opciones, damos lineal, nivel de significancia el 0.5 y damos en aceptar. Cuando nosotros damos en aceptar, automáticamente nos arroja las siguientes gráficas, ¿no? Aquí tenemos una de ellas que es regresión, que es la tarjeta de informe, la cual nos dice cantidad de datos. El tamaño de su muestra de 10 números es lo suficientemente grande como para proveer una estimación muy precisa de la fuerza de la relación. Las mediciones de la fuerza de la relación, como el R cuadrado y el R cuadrado ajustado, pueden variar mucho. Para obtener una estimación más precisa se deben utilizar muestras más grandes, normalmente de 40 o más. No hay puntos de datos poco comunes. Los puntos de datos más perdón, se deben utilizar muestras más grandes, ¿no? Lo dice datos poco comunes, dice que no se encontraron puntos de datos poco comunes. Los puntos de datos poco comunes pueden tener una fuerte influencia sobre los resultados. En la normalidad dice que debido a que que tenemos una muestra menos de 15 puntos de datos, debe tener cuidado al interpretar el valor P con muestras pequeñas. La exactitud del valor P es muy sensible a errores residuales no normales. Esta es una de ellas. Esta es la que ya les comentaba, ¿no? Entre mayor temperatura tenemos, más aumenta nuestro CO2, ¿no? Entonces tenemos la siguiente, la cual nos dice que la relación entre CO2 parte por millón y temperaturas en centígrados es estadísticamente significativo, ya que P es menor a 0.05%, ¿no? Como lo podemos observar aquí. Dice la variación explicada por el modelo, dice el modelo de regresión puede explicar que el 79.56% de la variación en CO2 parte por millón, como podemos ver aquí, ¿no? Dice la correlación positiva de R es igual a 0.89, que es lo que vimos acá arriba, ¿no? Indica que cuando la temperatura en centígrados aumenta, el CO2 por parte por millón también tiende a aumentar, que es lo que vimos acá, algo así, ¿no? Que mientras más aumentaba nuestra temperatura, nuestro CO2 aumentaba también. Aquí lo podemos ver, ¿no? En los comentarios nos dice la ecuación ajustada para el modelo lineal que describe la relación entre X y Y es igual a Y igual a menos 694.9 más 72.87 de X. Si el modelo se ajusta adecuadamente a los datos, esta ecuación se puede utilizar para predecir CO2 parte por millón para un valor de temperatura en centígrados o hallar la configuración de temperatura en centígrados que corresponda a un valor o rango de valores deseados por CO2 parte por millón. Una relación estadísticamente significativa no implica que X sea la causa de Y. Ok, esta ya la leímos. Aquí no, nuevamente tenemos lo mismo. Nos da a entender un poco lo mismo, que mientras más aumentemos nuestra temperatura, más aumenta nuestro CO2 por partes por millón. Aquí podemos ver lo que es el informe del diagnóstico. Dice residuos versus valores ajustados. Residuos grandes, curvatura fuerte, conglomerados, variación desigual. Dice busque patrones tales como una curvatura fuerte o conglomeradas que puedan indicar problemas con el modelo de regresión. Lo ideal es que los puntos se ubiquen aleatoriamente a ambos lados, como lo podemos ver aquí, ¿no? Del 0, este viene siendo nuestro 0.
Identifique cualquier residuo grande que pueda tener una fuerte influencia sobre la línea ajustada. Por último tenemos esta otra que vemos, nos dice que aquí podemos observar que ambos están dentro de, dice, la línea ajustada roja muestra el valor pronóstico de Y para cualquier valor de X. Las líneas descontinuas azules muestran el intervalo de predicción del 95%, ¿no? Está dentro de nuestro 95%. Aquí podemos ver otra tablita que nos dice que en este caso nosotros tenemos hasta 14.6, pero si nosotros queremos verlo más arriba de 14.6, como bueno, están todas por debajo, y nos da un pronóstico, ¿no? Y un IP del 95%. Entonces, para finalizar con este ejercicio, como conclusión o como respuesta, se puede decir que en este caso tenemos un resultado del 0.89%, por lo cual está más cercano a 1. Tenemos una correlación muy baja entre el CO2 y la temperatura en grados centígrados, y obtenemos que cuando el valor de X aumenta, el valor de Y también, ¿no? Que es lo que les comentaba hace rato, que es que cuando una aumenta y la otra también, entonces significa que tenemos un valor, que tenemos una correlación positiva, ¿no? En este ejercicio. Sin embargo, como quien dice, estadísticamente obtuvimos un valor P del 0.001, el cual es menor que nuestro nivel de significancia, que es de 0.05, por lo cual la relación en CO2 y temperatura es significativa. Si existe una correlación lineal entre CO2, que sí existe una correlación, entonces, que es lo que nos menciona nuestra pregunta, ¿no? Nos pregunta si existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2. Pues la respuesta es que sí. Sí existe una correlación lineal entre el CO2 y la temperatura. Ahora, como nos vamos a lo que es el siguiente tema, ya observando lo que es correlación, vamos a irnos a lo que es regresión, el cual dice las siguientes definiciones. Dice: a partir un conjunto de datos muestrales variados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables X y Y. La gráfica de la ecuación de regresión, denominada recta regresión o recta del mejor ajuste o recta mínimo cuadrado, es Y igual a B0 más B1X. La ecuación de regresión expresa una relación entre X llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, y Y llamada variable de respuesta o variable dependiente. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable es la cantidad que ésta se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en Y cuando X cambia una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos. Los datos muestrales pareados pueden incluir una o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Para una muestra de datos pareados X y Y, un residuo es la diferencia entre un valor Y muestral observado y el valor de Y predicho por medio de la ecuación de regresión. Es decir, residuo es igual a Y observado menos Y predicho. Esto es igual a Y menos Y. Dice: una recta satisface la propiedad mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores X, Y. Una vez que cada uno de los valores de la coordenada Y se han reemplazado por el valor residual Y observada menos Y
predicha, es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos X, Y residual. Ejemplo, edad y tamaño de la cintura de hombres. A continuación se presenta, bueno, ya me pasé aquí un poquito. Este es el primer ejemplo que vamos a tener, el cual dice ejemplo de edad y tamaño de la cintura de hombres. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. En este caso vamos a tener que calcular, respecto a lo que nos dé los resultados, vamos a tener que calcularlo en 20, 40 y 60 años como nos lo dice, ¿no? Nuevamente yo aquí ya lo tengo hecho. He tomado las capturas de cómo ir haciéndolo paso a paso. Nuevamente nos vamos a ir a estadística, vamos a seleccionar regresión y nos vamos a ir a lo que es gráfica de línea ajustada. Entonces yo ya aquí tengo, estos son los datos, que es la edad de hombre, tamaño de cintura en centímetros centímetros por hombre. Si podemos observar, pues aquí tenemos nuestros 40 datos, ¿no? Que van de entre de los 20, los 18, los 53 años. Y así sucesivamente, y el tamaño de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, lo que nos dice nuestro PowerPoint dice que nos vamos a ir a estadística, vamos a seleccionar regresión y gráfica de línea ajustada. Ok, entonces nos vamos a ir a estadística, regresión, gráfica de línea ajustada. Y aquí nos va a pedir la siguiente, ¿no? Como respuesta vamos a poner lo que es edad, perdón, el tamaño de cintura. Ok, aquí tengo el tamaño y la edad de los hombres, ¿no? Aquí yo tengo los dos ejercicios que vamos a hacer, por eso ya me apareció el otro. Entonces nos dice que después vamos a seleccionar el 4 en 1 y ya que tenemos esto, vamos a seleccionar lineal, nos vamos a ir a gráficas y nos va a arrojar la siguiente ventanilla. En ella vamos a seleccionar 4 en 1 y le vamos a dar a aceptar y aceptar. Una vez que le damos aceptar en ambos, nos arroja la siguiente información. Entonces lo hacemos, es aceptar, perdón, es gráficas, seleccionamos 4.1, aceptar y aceptar, ¿no? Ya lo voy a cerrar porque ya lo tenemos aquí, como lo pueden observar, ¿no? Nos muestra lo que es el tamaño, nos dice que la ecuación de regresión es del tamaño de cintura del hombre es del 59.64 más 0.6259 en la edad de hombre. Tenemos una R cuadrada del 71.4%, una media del 5.58772 y una R cuadrada ajustada del 70.7. Tenemos nuestro análisis de varianza. Tenemos un valor P del 0.000. Tenemos una F de 94.91. Tenemos unos grados de libertad de 1. Y así, ¿no? Después nos dice que vamos en las gráficas que nos arroja en 4 en 1, nos arroja la siguiente, ¿no? Entonces nos vamos, cerramos aquí. Ok, la vamos a hacer de nuevo para que nos arroje la gráficas 4. Ok, es que tengo un problema. Entonces así. Ok, bueno, ya lo había hecho, ¿no? Aquí lo tengo para no, que serían estas gráficas, ¿no?
Es esta y esta. Aquí nuevamente nos dice nuestro tamaño de cintura, edad hombre. Aquí nuevamente nos especifica nuestra R ajustada, nuestra media y nuestra R cuadrada, ¿no? Como podemos observar en lo que es nuestra pendiente, todos los puntos se encuentran centrados, todos se encuentran cerca. El único que está un poco más disperso es este de aquí. Si nosotros le acercamos el puntero, dice símbolo fila 12, que es la edad del 73 contra el tamaño de cintura en centímetros hombre de 103.3. Aquí nuevamente nos muestra la gráfica de probabilidad. Pues vemos que todo está dentro todo está cerca de nuestra pendiente. Igual aquí, ¿no? Aquí podemos observar cómo están los puntos, ¿no? Entonces, después de eso, dice que nos podemos ayudarnos también, podemos hacerlo, podemos resolverlo por medio del asistente. Vamos a seleccionar asistente regresión, nuevamente seleccionamos lineal, con la columna Y vamos a seleccionar lo que es el tamaño de la cintura, aquí vamos a poner lo que es la edad, vamos a seleccionar, una vez que le dan, nuevamente, ¿no? Como les explicaba en el ejercicio pasado, si no nos marca un nivel de significancia, automáticamente tomamos el de 0.05. Entonces le damos en aceptar y nos va a arrojar la siguiente ventanilla. Vamos a escoger regresión simple y nos va a arrojar la siguiente información. 1, 2, 3, 5 ventanillas, ¿no? Vamos a verlas directamente en Minitab. Vamos a minimizar estas. Entonces le damos asistente, regresión simple, vamos a escoger lineal y vamos a seleccionar la edad de hombre y el tamaño de la cintura, ¿no? Aquí yo tengo edad mujeres porque es el segundo ejemplo que tenía aquí, ¿no? Tomamos el nivel de significancia al 0.05, damos a aceptar y listo, ¿no? Nos arroja la información que les comentaba, que esta es una de ellas. Aquí vemos que tenemos un punto rojo que nuevamente nos marca que es en la fila 12, como lo habíamos observado en la gráfica anterior, ¿no? Que es la que se dispersa un poquito más. Podemos decir que ese punto en rojo es un valor atípico. Esa es una de ellas. Entonces vemos la siguiente. Aquí nuevamente nos dice que aquí está la pregunta, ¿no? Existe una relación entre X y Y, que es nuestro valor, como lo mencioné, nuestros valores del tamaño de la cintura con la edad. Entonces, esa sería la pregunta, ¿no? ¿Existe una relación entre la cintura, el tamaño de la cintura y la edad del hombre? Pues nos dice que sí, porque la relación entre tamaño de cintura en centímetros de hombre y edad es estadísticamente significativo, ya que nuestro valor de P es menor al 0.05 de nuestro nivel de significancia. Y como lo podemos observar aquí, está más hacia el lado del 0, ¿no? La variación explicada por el modelo nos dice que el modelo de regresión puede explicar que el 71.41% de la variación en tamaño de cintura de centímetros. Entonces, la correlación entre X y Y dice la correlación positiva de R igual a 0.85 indica que cuando la edad del hombre aumenta, el tamaño de la cintura también tiende a aumentar, ¿no? Nuevamente mencionamos que si hay correlación, como lo habíamos mencionado, entonces es una correlación positiva, ¿no? Porque como lo mencionamos anteriormente, decíamos que si un nivel de alguno de los ejes aumenta, el otro también, ¿no? Entonces mientras más edad tenga el hombre, más su medida de tamaño de cintura aumenta también.
nuevamente aquí, ¿no? Una de las preguntas decía que teníamos que hacerlo aquí, ¿no? Dice que tenemos que ser el tamaño de la cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos es la predicción en base a estos datos y cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. Aquí podemos, esta respuesta podemos tomarla de aquí, que es de 20, nos dice que tenemos un pronóstico del 72.16, para 40 es un pronóstico del 84.68 y para los 60 años, si lo buscamos, tenemos un valor, un pronóstico del 97.198, ¿no? Si no podemos hacerlo de esta manera, entonces podemos hacerlo con la ecuación que nos muestra aquí, ¿no? Entonces sería haciendo la suma esta, multiplicándolo por la edad que nos piden el ejercicio, que es de 20, 40 y 60, ¿no? En cada uno de ellos lo estaríamos haciendo de esta manera. Un ejemplo serían 59.64 más 0.6259 por 20, y así que luego por 40 lo cambiamos por 40 y por 60, ¿no? Los valores tienen que darnos exactamente los mismos que tenemos en esta tablita. En caso de que nos dé decimales, pues nada, lo convertimos a esto, ¿no? Entonces, para este ejercicio podemos decir que, como conclusión número 1, podemos decir que con el resultado de P, con un valor de P que del 0.00, podemos decir que existe una relación muy fuerte entre el tamaño de la cintura con el de los hombres y con el tamaño de la cintura de los hombres y su edad, ¿no? Como lo mencionamos hace unos momentos, ¿no? Aquí nos dice, mientras más vamos, la edad del hombre va aumentando, entonces el tamaño de su cintura también, ¿no? Ya que el valor de P es menor a nuestro nivel de significancia del 0.5, ¿no? Que lo habíamos visto aquí. Nos decía que nuestro valor de P es de 0.00. Entonces, podemos decir que sí hay una relación, ¿no? El modelo de regresión nos dice que el valor de 71.4, que es el que tenemos aquí en nuestra R cuadrada, es la variación del tamaño de la cintura del hombre. La correlación positiva de R de 0.85, que es la que tenemos, eso no lo marca, ok, nos dice que cuando la edad del hombre aumenta, pues el tamaño de la cintura también lo hace, ¿no? Que es lo que habíamos dicho desde un principio. Entonces, nuestra respuesta para el ejercicio, que es determinar, entonces, el determinar la ecuación de lo que mencionábamos de los 20, 40 y 60 años, nuestra respuesta es la siguiente. La de 20 sería del 72.16. Para los 40 sería el del 84.68 y para los 60 años tendríamos un valor del 97.19. Como ejercicio 1, ese sería para el primer ejercicio de regresión, ese serían nuestros resultados, ¿no? Entonces ahora nos vamos a ir con el ejercicio 2. Yo aquí ya tengo nuestros resultados. Voy a minimizar voy a abrir el otro. Es lo mismo, ¿no? Es prácticamente algo similar, que es la edad de las mujeres contra su cintura en centímetros. Vamos a ver qué es lo que nos dice nuestro problema o nuestro ejercicio. Dice, a continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura.
Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos del cual sería el tamaño de la cintura para una mujer a su edad de 18, 36 y 54 años, ¿no? Entonces dice que nos vamos a ir a regresión gráfica de línea ajustada. Nuevamente seleccionamos en el eje, en el proyector X, la edad de las mujeres. En la respuesta, como respuesta vamos a tener el tamaño de la cintura en centímetros. Vamos a ir, nos vamos a ir a gráficas, perdón, y nos vamos a ir a seleccionar lo que es 4 en 1 y vamos a dar en aceptar. Cuando nosotros le damos en aceptar, automáticamente nos arrojan estas dos ventanas con las siguientes gráficas, ¿no? Que es la gráfica de línea ajustada y gráfica de residuos para cintura en centímetros, ¿no? Como aquí nos muestra lo que es la gráfica de probabilidad normal. Si podemos ver, todas se encuentran en lo que es nuestra línea. También aquí nada más tenemos un punto aquí que está un poco más dispersa. En nuestro histograma podemos ver cómo está entre menos 16 a 16 y en la orden de lo que es contra la orden. Entonces vemos aquí algunos picos que van aumentando, ¿no? Nos va a arrojar el siguiente resultado, que es bueno, si quieren vamos y lo hacemos. Vamos a irnos a estadística, regresión, gráfica de línea ajustada. Seleccionamos nuestras dos opciones, gráfica 4 en 1 y aceptar, ¿no? Entonces yo ya aquí tengo nuevamente lo que son las gráficas. Esta es la que les mostraba ahorita hace unos momentos. Y aquí está la gráfica de línea ajustada, ¿no? Como podemos observar, solamente en lo que es en la fila 22, en la de las mujeres de 57 años, tienen una cintura en centímetros de 116.5. Entonces, como lo pudimos observar en nuestro ejercicio pasado, también nos muestra que mientras más edad tenga la mujer, su cintura en centímetros también va aumentando, ¿no? Aquí nos da una desviación estándar de 5.84, una R cuadrada del 75.3 y una R cuadrada ajustada del 74.7. En nuestro análisis de varianza nos da un valor de P del 0.00, ¿no? Entonces, igual, nuevamente podemos utilizar lo que es nuestro asistente. Vamos a regresión, seleccionamos nuestra columna de X, nuestra columna de Y, seleccionamos la opción lineal, nuevamente tomamos un nivel de significancia del 0.05% y le damos en aceptar. Al dar a aceptar nos da la siguiente ventanilla, seleccionamos regresión simple y nos muestra las siguientes gráficas, ¿no? Entonces yo ya aquí, ok, vamos a asistente para que vean. Regresión simple, seleccionamos nuestras columnas, seleccionamos lineal, nivel de significancia del 0.05, nuevamente no, recordando que si nuestro problema no nos especifica un nivel de significancia, pues seleccionamos automáticamente el de 0.05. Damos en aceptar y nos arroja la información que les mostraba, ¿no? Aquí ya las tengo yo hechas. Vamos a leerlas un poquito. En nuestra tarjeta de informe dice que la cantidad de datos, su muestra es lo suficientemente grande con una muestra de 40 datos para obtener una estimación precisa de la fuerza de la relación. En los datos comunes dice que 4 puntos de los datos tienen un residuo grande y no son ajustados adecuadamente por la ecuación. Estos puntos aparecen marcados en rojo en las gráficas. Aquí menciona 4, ahorita los vamos a ver. Usted puede colocarse sobre un punto, utilizar la función de destacado habilitado para identificar las filas de la hoja de trabajo, puesto que los datos poco comunes pueden tener una influencia fuerte en los resultados
Trate de identificar la cosa de su naturaleza poco común, corrija cualquier error de ingreso de datos o de medición, considere eliminar los datos asociados a cosas especiales y volver a realizar el análisis. En la normalidad nos dice que debido a que usted tiene por lo menos 15 puntos de datos, la normalidad no presenta un problema si el número de puntos de datos es pequeño y los residuos no están normalmente distribuidos. El valor P utilizado para determinar si existe una relación significativa entre X y Y pudiera no ser exacta. Aquí están los 4 puntos que nos mencionaban hace unos momentos, que son los mencionábamos que eran puntos, los puntos rojos eran valores atípicos, ¿no? Entonces la siguiente ventanilla nos dice la relación entre la cintura en centímetros de las mujeres y la edad de las mujeres es estadísticamente significativo, ya que P en nuestro valor de P, que fue de 0.00, es menor a 0.05, ¿no? Como lo podemos observar aquí, ¿no? El modelo de regresión puede explicar que el 75.35 de la variación en cintura en centímetros de la mujer, ¿no? Para este segundo ejercicio, como conclusión, podemos decir que lo que nos dice nuestro ejercicio o nuestros resultados es que existe una relación muy fuerte entre la edad de las mujeres y el tamaño de la cintura, ya que el valor obtenido de P, que fue de 0.00, es menor a nuestro valor de significancia del 0.05. El modelo de regresión nos dice que el 75.35 aquí está, ¿no? Nos dice que es esto, ¿no? Nos dice que nuestro modelo de regresión nos da un valor de 75.35, es la variación de la cintura de las mujeres. La correlación positiva de R del 0.87% nos dice que cuando la edad de las mujeres aumenta, el tamaño de la cintura también lo hace, ¿no? Que es lo que nos dice aquí la descripción, que dice la correlación positiva R igual a 0.87 indica que cuando la edad de las mujeres aumenta, la cintura en centímetros también tiende a aumentar, que es lo que vemos en esta forma, ¿no? Mientras más edad tengan, más nuestra cintura va aumentando también. Entonces, en nuestro ejercicio nos pide que lo hagamos con la edad de 18, este es el de los hombres, perdón. 18, 36 y 54 años. Aquí no nos lo marca como lo hicimos anteriormente, pero nuestros resultados para los 18 años es del 68.69. Como les mencionaba, si usamos una calculadora, vamos a utilizar la siguiente, lo haríamos de esta manera, ¿no? Tomaríamos los 54.12 más los 0.8095 por la edad de 18 años, nos da un resultado del 68.69. Para la edad de 36 años es nuevamente tomar los 54.12 más los 0.8095, nuestro resultado por los 26 años que nos pide nuestro ejercicio, nuestro resultado es del 83.26%. Para la edad de 54 años tenemos un resultado del 97.83%. Entonces, para estos ejercicios sería todo. Vamos a cerrarlo y nos vamos a ir a nuestro siguiente tema, que es variación e intervalos de predicción.
como definición dice, suponga que tenemos un conjunto de datos pareados que contiene el punto muestral de x, y, que y es el valor predicho de y obtenido por medio de la ecuación de regresión, y que la medida de los valores de y muestrales es igual a y valor predicho. La desviación total de x, y es la desviación vertical de y menos y prestada, que es como vamos a llamar a esta, que es la distancia entre el punto x y la recta horizontal que pasa por la media muestral de y prestada, ¿no? Y esta es la y de todas las medias. La desviación explicada es la desviación vertical de y valor predicha menos y prestada, ¿no? Que es la distancia entre el valor predicho y la recta horizontal que pasa por la media muestral y prestada. La desviación sin explicar es la desviación vertical de y menos y predicha, que es la distancia vertical entre el punto x, y la recta de la regresión. La distancia de y menos y predicha también se conoce como residuo. Aquí lo tenemos más, se puede decir más reducido. Esta descripción viene siendo esto mismo. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Que nos dice, imagina una muestra de datos pareados de x, y que concluye los valores específicos de 15 y 19, que es este punto de aquí. Esta es nuestra ecuación de la recta de una pendiente de 2, ¿no? Dice, existe una evidencia suficiente para aumentar la afirmación para una correlación entre x y y. La ecuación de la recta de regresión es y predicha es igual a 3 más 2x, que es esta de aquí. La medida de los valores de y dada por y prestada es igual a 9, que es esta de acá, ¿no? Seguimos con el mismo ejemplo. Dice, uno de los pares de datos muestrales de x y y, x es igual a 5 y y es igual a 19. Dice, el punto 5,13 es uno de los puntos sobre la recta de regresión, ya que la sustitución de x es igual a 5 en la ecuación de regresión. Entonces, si nosotros, esta es nuestra ecuación de regresión, que es 3 más 2x produce y predicha igual a 13, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir? Si nosotros sustituimos nuestro 5 por aquí, serían 2 por 5, serían 10 más los 3, nos da nuestro valor de 13. Al existir una correlación lineal significativa entre x y y, la forma de predecir el valor de y cuando x es igual a 5 consiste en sustituir x en la ecuación de regresión. Para obtener y predicha es y13, ¿no? Que es lo que vimos aquí. Sustituimos nuestra x de 5, y igual, ¿no? Si hicimos 5 por 2 son 10, más los 3 son los 13, que es nuestra y predicha. Podemos explicar la discrepancia entre y al señalar que existe una relación lineal mejor descrita por medio de la recta de regresión. Dice, para x igual a 5, el valor predicho de y es 13, pero el valor muestral observado de y en realidad es 19. La discrepancia entre y predicha igual a 13 y y es igual a 19 no puede explicarse por medio de la recta de regresión y se le denomina desviación sin explicación o residuo. Como desviación total, bueno, primero vamos a hacer la desviación explicada, que dice a partir de y es igual a 9 del punto de x, 19, entonces es 13, los 13 que nos había dado de nuestra y, que es, bueno, la fórmula es y predicha menos y prestada. Nuestra y predicha habíamos dicho que teníamos un valor de 13 y nuestra y predicha es igual a 9, ¿no? Que es la que tenemos aquí. Si nosotros hacemos esa resta, que sería estos 13 menos estos 9, nos da un valor de 4. Para desviación sin explicar, dice que a partir de y prestada es igual a 9,
del punto 5,19 y es igual a y menos y predicha, que es lo mismo que los 19 menos los 13 que tenemos, nos da un resultado de 6. Entonces la desviación total nos dice que a partir de y prestada es igual a 9 del punto 5,19 es igual a y menos y prestada, que es lo mismo que los 19 que nos habían dado, que tenemos aquí, menos los 9 que tenemos de este lado, nos da un valor de 10. Aquí tenemos variación total. La variación total se expresa como la suma de los cuadrados de los valores de desviación totales. La variación explicada es la suma de los cuadrados de los valores de desviación explicados, y la variación sin explicar es la suma de los cuadrados de los valores de desviación sin explicar, que es esto de aquí arriba, ¿no? Tenemos más definiciones, que es que el coeficiente de correlación lineal R se utiliza para calcular la proporción de la variación total en Y, que puede explicarse por medio de la correlación lineal. El valor R cuadrada es la proporción de la variación en Y, que se explica por la relación lineal entre X y Y. El coeficiente de determinación R cuadrada es la cantidad de variación en Y, que se explica por la recta de regresión. Se calcula R cuadrada igual a variación explicada entre la variación total. Tenemos más definición, que dice el coeficiente de correlación lineal R se utiliza para calcular lo proporcional a la variación total en Y, que puede explicarse por medio de la correlación lineal. El valor de R cuadrada es la proporción de la variación en Y, que explica por la relación lineal entre X y Y. El coeficiente de determinación R cuadrada es la cantidad de variación en Y, que se explica por la recta de regresión. Se calcula R cuadrada variedad explicada entre valor total. Un intervalo de predicción es una estimación del intervalo de un valor predicho de Y. Una estimación del intervalo de un parámetro suele denominarse intervalo de confianza, mientras que la estimación del intervalo de una variable se conoce como intervalo de predicción. El desarrollo de un intervalo de predicción requiere una medida de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. La desviación sin explicar el residuo es la distancia vertical entre un punto muestral y la recta de regresión. El error estándar de la estimación es una medida colectiva de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. El error estándar de la estimación denota con CE. Es una medida de las diferencias o distancias entre los valores muestrales observados de Y y los valores predichos que se obtienen por medio de la ecuación de regresión. A continuación tenemos el primer ejemplo, que es peso y consumo de combustible de autos en carretera, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice nuestro ejemplo, nuestro problema? Dice, se realizó un estudio donde se obtuvieron datos pareados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera en millas por galón. La primera pregunta nos dice, determina el valor del coeficiente de correlación lineal. La pregunta 2 dice, ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustibles que consumen en carretera? 3. ¿Qué porcentaje de la variación total de consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera? 4. Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? 5. Para un automóvil que pesa 5.000 libras, identifica la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible en carretera. Yo aquí, como lo hemos dicho, ¿no? Yo aquí tengo las capturas de cómo lo vamos a ir realizando. Vamos a tomar lo que es estadística en regresión, vamos a seleccionar regresión y ajustar modelo de regresión, que nos dice que modelar la relación entre predictores, categóricos o continuos y una respuesta, incluir fácilmente términos polinomiales y de interacción o transformar la respuesta si es necesario.
Cuando nosotros seleccionamos estas opciones, nos arroja la siguiente ventana. En la siguiente ventana, como respuesta, vamos a utilizar la carretera de millas por galón, y en los predictores continuos vamos a seleccionar el peso de libras, ¿no? Que es nuestro C3 y C9. Entonces, después vamos a seleccionar, nos vamos a ir a lo que es gráficas, y vamos a seleccionar 4 en 1, y automáticamente nos va a arrojar a estas gráficas, ¿no? Nos va a arrojar el siguiente análisis y así, ¿no? Entonces vamos y lo hacemos en Minitab. Vamos a irnos a estadística, regresión, regresión, ajustar modelo de regresión, y aquí, como les mencionaba, ¿no? Vamos a seleccionar estos dos. En gráficas vamos a seleccionar 4 en 1, le vamos a dar a aceptar y aceptar. Automáticamente nos va a arrojar la siguiente gráfica. Como podemos ver, nuestra gráfica de residuo, gráfica de probabilidad, todos los puntos están dispersos en nuestra línea. Solamente tenemos uno que sale, que es la fila 24, que es residuo con 8.47 y un porcentaje del 97%. Si nosotros nos vamos a la fila 24, podemos observar que es el Mercedes-Benz, ¿no? Que es un modelo E, peso de libras de 3.745, una longitud de 190, frenada de 128, cilindro es de 6 cilindros, tiene un desplazamiento de capacidad de volumen del 3.2 con por millas por galón de 27, carretera de millas por galón de 37, y gas invernadero toneladas, ¿no? Que lo que vimos utilizamos fue lo que es C9, perdón, y C3. Nuestro histograma igual nos muestra que todos están centrados hacia el lado negativo. La mayoría está se desplaza un poco hacia el lado negativo, y tenemos solamente uno que está fuera, ¿no? Nuevamente aquí podemos observar el mismo en la gráfica esta de dispersión, en la gráfica de probabilidad de dispersión. Entonces vemos que es el de 24. Si podemos observar aquí también, 24 es el que sobresale un poco más. Cuando nos muestra esta información, podemos contestar lo que es nuestra pregunta número 3, que es nuestro análisis, ¿no? Nuestro análisis nos dice que tenemos una regresión en valor P del 0.00. En el en libras tenemos igual un valor P en peso libras tenemos un valor P del 0.00. Aquí nos muestran 2 puntos que son los que observamos. Tenemos una desviación, déjenme bajar un poquito más, tenemos una desviación estándar del 2.19. Me espera un poquito. Sí, tenemos una desviación estándar del 2.19, una R cuadrada del 65.02, una R cuadrada ajustada del 63.86 y una R cuadrada predeterminada del 60.96%. En la pregunta número 3 nos dice que ¿qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible de carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo? Pues el porcentaje de la variación es del 63.86, ¿no? Esa sería nuestra respuesta a nuestra pregunta número 3. Después, para obtener nuestra respuesta en la pregunta número 1,
nos vamos a ir a lo que es estadística básica, vamos a seleccionar correlación y vamos a seleccionar nuevamente las dos opciones que teníamos, ¿no? No importa en qué orden las coloquemos. En nuestro método vamos a poner correlación de Pearson, presentar los valores de P, damos en aceptar y automáticamente nos arroja la siguiente información. Esa información ya la tenemos nosotros en Minitab. Creo que está un poco más abajo. Aquí está. Es esto de aquí, ¿no? Esta sería nuestra respuesta para nuestra pregunta 1, la cual nos dice que determina el valor del coeficiente de correlación lineal. Entonces nuestro coeficiente es del 0.806. Entonces lo hacemos en Minitab. Y aquí tenemos el resultado, pero igual lo hacemos, ¿no? Es estadística básica y correlación. Estadística básica y seleccionamos correlación. Si podemos observar en correlación algo que no habíamos mencionado, está vemos que entre los corchetes está un -1 a 1. Seleccionamos el peso en libras y la carretera millas por galón. Tomamos una correlación de Pearson, presenta el valor de P, le damos en aceptar y automáticamente nos arroja esta parte de aquí, ¿no? Nuevamente nos muestra el valor P del 0.00 y pues nuestra respuesta a nuestra pregunta número 1 sería está en valor negativo, que es de 0.806. Para nuestra respuesta número para la pregunta número 4, para sacarla nos vamos a ir a estadística, vamos a seleccionar regresión, vamos a seleccionar predecir y en predecir lo que nos dice que lo vamos a tener una predicción de 4000, ¿no? En pesos libras. Vamos a darle en aceptar y automáticamente nos va a arrojar la siguiente opción. Entonces vamos a estadística, regresión y aquí está, ¿no? La opción de predecir. Vamos a poner aquí automáticamente la respuesta nos la arroja y aquí vamos a poner los 4000 que nos pide nuestro problema, ¿no? Le vamos a dar en opciones, pues ponemos un nivel de tenemos automáticamente el nivel de confianza del 95%. En resultados no vamos a mover nada, almacenamiento tampoco. Y bueno, aquí ponemos en los términos ponemos peso en libras. En la respuesta vamos a poner carretera milla por galón, le damos cerrar y en aceptar. Automáticamente nos da esta predicción, nos dice que la carretera millas por galón es del 50.50 menos el 0.005, ¿no? De peso libras. Aquí tenemos la de los 4000. Nos arroja nuestro ajuste del 27.02, un intervalo de confianza del 95% y un intervalo de predicho del 95% entre el 22.43 al 31. Nuestro intervalo de confianza es del 95% entre el 26.01 y el 28.04. Entonces, como lo mencionamos, la respuesta para nuestra pregunta número 4 es de que es el porcentaje que nos da aquí, ¿no? Igual nuevamente podemos utilizar lo que es el asistente, el cual nos arroja la gráfica de residuos para carretera millas por galón, nos muestra un histograma, como lo vimos, ¿no? Esto ya lo habíamos visto, que este recarga un poco más hacia lo negativo que hacia lo positivo. Y así, ¿no? Entonces
Nos regresamos a nuestra pregunta, ya tenemos nuestros resultados, que fueron los que les fui mostrando, el cual nos dice que la primera pregunta nos dice determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Pues obtuvimos un valor del coeficiente de correlación que fue negativo del 0.806. Este debe estar entre el 0 a 1, ¿no? Podemos decir que tenemos una relación negativa. Como respuesta a la pregunta 2, dice, ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible en consumo en carretera? Como respuesta podemos decir que sí, que existe evidencia suficiente, ya que el valor de P es menor a 0.05, que es nuestro valor de significancia, ¿no? ¿Qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera? Pues comentamos que era del 63.86, ¿no? Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? El rendimiento será del 27.027%, esa es nuestra respuesta a número 4. Y en esa donde sacamos la respuesta 4, también podemos responder lo que es la 5, ¿no? Dice, para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible de carretera. Como lo vimos, tiene un IP del 95%. Si lo podemos volver a ver, aquí está, ¿no? Aquí está nuestra respuesta del 63.86 menos negativo, menos 0.806. Y para nuestra respuesta 4 y 5, entonces tenemos un valor del 27.0275 y un intervalo predeterminado del 95% entre 22.43 y 31.62. Esa sería nuestra respuesta y nuestro resultado de nuestro ejercicio número 1. Para nuestro ejercicio número 2, que es la estatura y peso de los hombres, dice, suponga que tiene valores pareados que consistan en las estaturas en pulgadas y los pesos en libras de 40 hombres elegidos al azar. Lo que nos preguntan, las 5 preguntas que tenemos es: 1. Determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. 2. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre las estaturas de los hombres a su peso? ¿Qué porcentaje de la variación total del peso en los hombres es explicarse por la correlación lineal entre la estatura y el peso? Si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Para un hombre que mide 70 pulgadas, identifiquen la estimación del intervalo de predicción del 95% para el peso en libras. Entonces, nuevamente, voy a cerrar y me voy a quedar con nuestro siguiente. Entonces, nos vamos a ir a estadística, regresión, ajustar modelo de regresión. Vamos a seleccionar, en la respuesta vamos a seleccionar estatura en pulgadas para lo que es nuestros predictores continuos, es el peso en libras. En gráficas vamos a seleccionar 4 en 1 y vamos a dar a aceptar. Cuando nosotros damos a aceptar, nos arroja la siguiente gráfica. Nosotros ya la tenemos aquí abierta, es esta de aquí. Si podemos observar aquí, en nuestro histograma todo se recarga va más hacia el lado positivo que hacia el lado negativo. Solamente tenemos uno que está un poco más disperso, que dice barra valor 1, que en la clase negativo del 7.5, menos 6.5. En los residuos, en lo que es nuestra gráfica de probabilidad normal, vemos que tenemos una distribución centrada. Solamente tenemos un punto que se dispersa un poco más hacia abajo, que es en nuestra fila 17. Si nosotros nos vamos a lo que es nuestra fila 17, podemos observar que es la edad de 41 años, ¿no? En esta de aquí igual vemos que todo está disperso en el centro,
Aquí también en esta podemos observar que es nuevamente nos marca la fila 17. Entonces, en lo que es nuestro análisis, voy a ampliarlo un poquito más. Automáticamente nos arroja lo siguiente, ¿no? Dice que en peso en libras tenemos un valor P del 0.01%. Resumen del método, tenemos una desviación estándar del 2.60, una R cuadrada del 27.27, una R cuadrada ajustada del 25.36 y una R cuadrada predeterminada del 19.30. En alguna de nuestras preguntas, en nuestra pregunta número 3 nos pide qué porcentaje de variación total del peso en los hombres por la correlación entre la estatura y el peso. Entonces nuestro resultado es del 63. A ver, ¿de cuánto era? De 25.36, perdón. Entonces esa es la respuesta a nuestra pregunta número 3. Para sacar lo que es nuestra correlación en la respuesta para nuestra pregunta número 1, la cual nos indica que si el valor coeficiente de correlación lineal determina el valor del coeficiente de correlación lineal. Entonces, para sacar esa respuesta nos vamos a ir a estadística básica, y vamos a seleccionar correlación. Seleccionamos las dos opciones que tenemos. Seleccionamos el método de correlación de Pearson, presentar valores en P. Entonces nos vamos nuevamente a estadística básica, seleccionamos correlación, seleccionamos las dos que mencionamos y damos a aceptar. Cuando nosotros vamos a aceptar, en nuestro análisis nos arroja lo siguiente. Bueno, antes de irnos a eso, también podemos ver aquí abajo en los coeficientes, tenemos en peso en libras, tenemos un coeficiente del un valor de 0.0599, un valor T del 3.78, un valor del 0.01 y un BIF de 1. ¿Qué es lo que nos mide el BIF? Nos mide la relación entre las variables, ¿no? Entonces, la ecuación de regresión aquí nuevamente nos la indica que es de 58.00 más 0.0599 en peso en libras. Ajustes, aquí podemos ver ya, regresando a lo que estábamos con lo que es la correlación, nos dice que tenemos una correlación de Pearson del 0.522. Esa sería la respuesta a nuestra pregunta número 1, ¿no? Vamos, otra de las preguntas que nos hace es la de la predicción en peso en libras, si mal no me equivoco, en 70. Entonces nos vamos a estadística, nuevamente regresión, y vamos a predecir, ¿no? En la ventanilla que nos pide, pues en nuestro ejercicio, si nos pide que lo predeterminemos a 70, con un peso de 70 libras, ¿no? Entonces lo hacemos estadística, regresión nuevamente y predecir. Seleccionamos la estatura en pulgadas, aquí nos da automáticamente la estatura en pulgadas, el peso en libras de 70 y le damos a aceptar. Nuevamente nos vamos aquí, que es la predicción que nos arrojó. Nuevamente nos da la ecuación de regresión. Tenemos un valor de peso en libras el valor de confirmación, que es de 70, que fue lo que colocamos, y nos dio un resultado del 62.1924 con un intervalo predicho del 95% entre 55.99, a 68.4724. Esto sería la respuesta a nuestra pregunta número 4 y a nuestra pregunta número 5. Entonces, como
regresándonos a las preguntas, nuevamente si ya las podemos ver, ya vimos cómo sacamos cada una de ellas. Entonces, pregunta 1, determina el valor del coeficiente de correlación lineal. Pues dijimos que teníamos un valor de coeficiente de 0.522. En la pregunta número 2 nos dice, ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre las estaturas de los hombres a su peso? Sí tenemos una evidencia suficiente. La pregunta número 3 nos dice, ¿qué porcentaje de la variación total del peso en los hombres explicarse por la correlación lineal entre la estatura y el peso? Tenemos un porcentaje del 25.36. En la pregunta número 4 dice, si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Tenemos una predicción del mejor peso en libras, es del 62.19.24. Y como lo mencionamos, para la respuesta número 5, para un hombre que mide 70 pulgadas, significa la estimación del intervalo de predicción del 95% para el peso en libras. En ese mencionamos que teníamos un intervalo de predicho del 95% entre el 55.91,25 entre el 68.4724, ¿no? Eso sería la conclusión esas serían las respuestas para nuestro ejercicio, ¿no? Como conclusión, pues podemos decir que en el caso anterior rechazamos la hipótesis nula, ya que nos planteaba que todas las variables deberían ser menores al valor de significancia del 0.05%, considerando que uno de los valores tiene como resultado perdón, aquí ya me confundí un poquito. Entonces, esas serían nuestras respuestas, ¿no? Ya les estaba dando la conclusión del siguiente ejercicio. Entonces, el siguiente tema es regresión múltiple. Ahí es donde vamos a aplicar la conclusión que les estaba mencionando ahorita, la cual nos dice definición: una ecuación de regresión múltiple expresa una relación lineal entre una variable de respuesta y dos o más variables de predicción x, x2, x3, así hasta el infinito, ¿no? La forma general de una ecuación de regresión múltiple obtenida a partir de datos muestrales es de y predicha es igual a b0 más b1x1 más b2x2 más bx3x3 más infinito, ¿no? El objetivo de esto es usar datos muestrales para calcular una ecuación de regresión múltiple que sirve para predecir valores de las variables de respuesta y. R cuadrada y R cuadrada ajustada. R cuadrada de tal coeficiente múltiple de determinación, que es una medida de lo que se ajusta en la ecuación de regresión múltiple a los datos muestrales. Un ajuste perfecto daría como resultado R cuadrada igual a 1 y un ajuste muy bueno daría por resultado un valor cercano a 1. Un ajuste muy deficiente se relaciona con un valor de R cuadrada cercano a 0. El coeficiente múltiple de determinación R cuadrada tiene una grave desventaja: a mayor número de variables incluidas, se incrementa R cuadrada. La R cuadrada más grande se obtiene por el simple hecho de incluir todas las variables disponibles, pero la mejor ecuación de regresión múltiple no necesariamente utiliza todas las variables disponibles. A causa de esta desventaja, la comparación de diferentes ecuaciones de regresión múltiple se logra mejorar con el coeficiente ajustado de determinación, que es R cuadrada ajustada para el número de variables y el tamaño de la muestra. R cuadrada ajustada y valor P. El valor P es una medida de la significancia general de la ecuación de regresión múltiple. El valor P de 0.00 es pequeño, lo que indica que la ecuación de regresión múltiple tiene una buena significancia general y es útil para realizar predicciones. El valor P es una buena medida de que también se ajusta en la ecuación de los datos muestrales. El valor de 0.00 resulta de una prueba de la hipótesis nula de que B1 es igual a B2 igual a 0. El rechazo de B1 igual a B2 igual a 0 implica que al menos uno de ellos no es 0, ¿no? Que es significativamente diferente, lo que indica que esta ecuación de regresión es eficaz para determinar las predicciones deseadas. Lineamientos para la determinación de la mejor ecuación de regresión múltiple. 1. Utiliza el sentido común y consideraciones prácticas para incluir o excluir variables.
2. Considere el valor P y seleccione una ecuación que tenga significancia general tal como la determina el valor P. 3. Considere ecuaciones con valores altos de R cuadrada ajustada y trate de incluir solo unas cuantas variables. Como ejercicio número 1 tenemos ejercicio de rendimiento de automóviles. Si se utiliza el siguiente conjunto de datos donde el rendimiento de combustible en carretera en millas galón sea la variable de respuesta Y, utilice las siguientes variables de predicción: el peso de automóvil, su longitud, el frenado, la cantidad de cilindros y su desplazamiento, capacidad volumétrica o cilindrada. 1. Determine la mejor ecuación de regresión. 2. ¿Cuál sería el rendimiento de combustible en carretera para un automóvil que pesa 4.000 libras, de longitud, 395 pulgadas, 142 de frenado, de 6 cilindros y 3.5 de desplazamiento? Utilice solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. ¿Qué características tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera en la mejor ecuación de regresión? Voy a pausar un poquito para poder abrir el ejercicio. Aquí ya tengo abierto nuestra información, nuestros datos. Entonces nos dice que vamos a irnos a lo que es regresión. Vamos a irnos a ajustar modelo de regresión y nos va a arrojar esta ventanilla donde vamos a poner como respuesta carreteras millas por galón. Perdón, voy a adelantar un poquito. Ok, entonces carretera millas por galón, peso libre. En los predictores vamos continuos, vamos a seleccionar lo que es peso libras, cilindro, desplazamiento, capacidad de volumen. Ok, entonces vamos a realizarlo, ¿no? Vamos a irnos a estadística, regresión, nuevamente regresión, ajustar modelo de regresión, vamos a seleccionar lo que les comentaba. Vamos a dar en gráficas, seleccionamos 4 en 1, damos a aceptar y aceptar. Una vez que nosotros damos a aceptar, pues nos arroja las siguientes gráficas, ¿no? Y en nuestro nos da la siguiente, ¿no? Nada más que déjenlo, busco. Aquí está. Sería esta parte de aquí, ¿no? Que nos muestra nuestro análisis de regresión de carretera de millas contra el peso de libras. Dice que tenemos un peso de libras con un valor P del 0.00, tenemos el cilindro del 0.08, el desplazamiento tenemos un valor P del 0.699. Si podemos observar, tenemos dos opciones que nos dan abajo del 0.05 y otras dos que nos da arriba del 0.5. Nos da en nuestro resumen del modelo, nos da una desviación estándar del 2.21, una R cuadrada del 66.90, una R cuadrada ajustada del 63.35 y una R cuadrada predeterminada del 59.47%. En nuestra pregunta 1 nos pide el porcentaje, este sería nuestro porcentaje, el 63.35, esta sería la respuesta para nuestra pregunta número 1. Después nos vamos a ir para obtener nuestra respuesta número 2, a nuestra pregunta número 2 nos vamos a ir a regresión, nuevamente a regresión y vamos a predecir, ¿no? Nos dice que tengamos una predicción de un peso de libras de 4.000 en los cilindros 6 y un desplazamiento del 3.5. Entonces vamos a realizarlo, ¿no? Entonces vamos a hacerlo, estadística, regresión, nuevamente regresión y nos vamos a ir a predecir. Aquí ya seleccionamos, automáticamente nos pone carreteras millas por galón, entonces nos pide que sea un peso, utilizamos un peso en libras de 4.000, 6 cilindros y desplazamiento de 3.5.
seleccionamos en términos peso, libras, cilindro, desplazamiento, capacidad, volumen. Ahí también ya nos lo arroja en automático. Le damos en aceptar y nos arroja la siguiente información, como lo podemos ver aquí en nuestro PowerPoint, ¿no? Que nos dice en nuestro Minitab, pues nos dice que tenemos un peso en libras de 4000, que son los parámetros que nosotros pusimos. Dice que tenemos un ajuste del 27.32, tenemos un intervalo de predicción del 95% entre el 22.6207 a 32.0267, como lo mencionamos. Entonces la respuesta a nuestra pregunta número 2 sería este aquí y este aquí, ¿no? Sería esta parte. Entonces, para nuestra pregunta número 3 nos vamos a ir, vamos a seleccionar estadística, vamos a irnos a regresión nuevamente y vamos a seleccionar optimizador de respuestas. En este caso nos pide que maximicemos, entonces lo vamos a maximizar. Aquí vamos a poner un valor fijo de 6, que es el de los cilindros, con un nivel de confianza del 95%. Para nuestra respuesta 3, nuestra respuesta sería 35.7098. Y nos va a mostrar esta ventana, ¿no? Entonces nos lo hacemos, estadística, regresión nuevamente. Y seleccionamos optimizador de respuesta. Entonces nos pide que maximicemos y damos a aceptar y nos va a arrojar la gráfica esta, ¿no? Es la gráfica que ya teníamos acá. Entonces nos dice que tenemos, están todos, nos da este resultado, ¿no? Esa sería nuestra respuesta 3. Aquí en los videos que estuvimos viendo con el maestro, nada más lo realicé para ejercitar un poco lo visto en los videos. No es nada relacionado a las respuestas que nos pedía nuestro ejercicio, ¿no? Entonces, para terminar con este ejercicio, que son esas 3 preguntas que teníamos, ¿no? Como conclusión, pues podemos decir que para este caso anterior vamos a rechazar lo que es nuestra hipótesis nula, ya que nos planteaba nuestras definiciones hace unos momentos, que todas las variables deberían ser menores al valor de significancia del 0.5, considerando que uno de ellos, de los valores, tiene como resultado el 0.08. Aceptamos la hipótesis alterna, que nos dice que al menos una o más variables son diferentes a 0, ¿no? Que son los que teníamos aquí, ¿no? Que al menos una de ellas es diferente a 0. Para el siguiente ejercicio vamos a realizar casi lo mismo. El siguiente ejercicio nos dice ejercicio colesterol de hombres, el cual nos dice: utilice el siguiente conjunto de datos y determine la mejor ecuación de regresión donde el colesterol sea la variable de respuesta Y. Utilice los siguientes variables de predicción: la edad, la estatura, el peso y el tamaño de la cintura. Las 3 preguntas que nos plantea o que tenemos que realizar es determinar la mejor ecuación de regresión. ¿Cuál sería la cantidad de colesterol para un hombre de 40 años que mide 70 pulgadas y pesa 175 libras y su cintura es de 95 centímetros? Utilice solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. Dice: ¿qué características tendría que tener un hombre para tener un nivel de colesterol de 150, el cual es un nivel saludable de la mejor ecuación de regresión? Para esto nuevamente nos vamos a ir a lo que es regresión, ajustar modelo de regresión, y nos vamos a ir a la siguiente ventana, que como respuesta vamos a poner colesterol, y en los predictores vamos a poner la edad y la cintura. Voy a cerrar el otro ejercicio.
es este, ¿no? Estos son nuestros datos que tenemos. Podemos ver que tenemos una muestra de 40 datos. Entonces nos vamos a ir a estadística básica, regresión, nuevamente regresión, ajustar modelo y ajustar modelo de regresión, ¿no? Seleccionamos las opciones que les comentaba y le damos en aceptar. Cuando nosotros le damos a aceptar, comentábamos que nos arrojaba la siguiente información. Igual para las gráficas le vamos a poner, se me olvidó pasar, comentarles, ponemos 4 en 1 y nos va a arrojar las siguientes gráficas, ¿no? Yo ya aquí ya tengo mi gráfica hecha, que es esta, ¿no? Como podemos ver, pues los puntos están dispersos en el centro. Tenemos uno que se aleja un poco, el cual nos dice que mientras más nos alejemos, mientras más más grande sea, mayor el porcentaje es mayor también, ¿no? En nuestro histograma nuevamente podemos observar que está centrado. Tenemos un punto que está fuera de, si ponemos el puntero ahí, dice que el valor 1 es de la clase de 450 a 550. Y eso está, aquí nuevamente vuelve a brotar, que es en la fila 33, nos dice que tenemos un orden del 33%, del 33 y un residuo del 530. Aquí también están dispersos casi en el centro. Aquí hay uno que se dispersa ligeramente, que es el mismo de acá abajo, ¿no? Aquí también en nuestra descripción podemos ver la respuesta a nuestra pregunta número 1, que es el porcentaje que nos pide. Entonces, si lo vemos en nuestro Minitab, en nuestro análisis de varianza, nuevamente tenemos que el peso en libras con las cinturas, el peso en libras tenemos un valor del 0.01, un peso en libras del 0.495, ambos están debajo del 0. Este está arriba del 0.05, que es nuestro nivel de significancia. Tenemos en el resumen del modelo, tenemos una desviación estándar de 159.579, una R cuadrada del 73.5 y una R cuadrada ajustado del 70.80, una R cuadrada predeterminada del 67.76. En este caso, pues nuestra R cuadrada y nuestra respuesta a nuestra pregunta número 1 es de 70.80. Para continuar, para sacar lo que es nuestra respuesta número 2, vamos a hacer lo que es la predicción. Nos decía que íbamos a hacerlo con la edad de 40, con un peso en libras de 175 y una cintura del 95, ¿no? Entonces nos vamos a ir a predecir. Regresión nuevamente y predecir. Seleccionamos, colocamos lo que nos pide nuestro ejercicio y le damos en aceptar. Una vez que le damos a aceptar, nos arroja nuestra predicción, ¿no? Aquí nuevamente también nos marca nuestro valor BIF, ecuación de requisición. Esa sería nuestra ecuación. Aquí está, ¿no? Nuestra gráfica de residuos. Nuestra predicción pues dice que es de así, aquí está abajo, ¿no? Nos dice que es de 500, un ajuste de 511.700. Tenemos un intervalo de predicción del 95% de 178.935, ¿no? Entonces, esta sería la respuesta a nuestra pregunta número 2, que es 511. Esto de aquí. Para sacar nuestra respuesta a nuestra pregunta número 3, nuevamente nos vamos a ir a estadística, regresión y vamos a optimizar, ¿no?
Para esto nos da un resultado del 143.68. Ya si le damos en aceptar, nos arroja la gráfica, ¿no? Aquí está. Entonces nos dice que tenemos un colesterol mínimo de Y igual a 143.6886. Entonces, si nos regresamos a lo que nos pedía nuestro Minitab, vamos a responder las preguntas. Si se determina la mejor ecuación de regresión, pues nuestra respuesta a esto es dice, termina la mejor ecuación de regresión, pues nuestra respuesta es del 70.80, que es como lo mirábamos aquí. Y luego nos dice, ¿cuál sería la cantidad del colesterol para un hombre de 40 que mide 70, pesa 175 libras, con una cintura de 95, que fue lo que hicimos aquí? Entonces la respuesta a eso, pues dice la cantidad de colesterol en un hombre de 40 años es de 511.700, ¿no? Nuestra pregunta número 3 nos dice que ¿qué características tendría que tener un hombre para determinar un nivel de colesterol de 150, el cual es un nivel saludable en la mejor ecuación de regresión? La mejor característica sería de 143, que es lo que nos daba en nuestra ventanilla esta, ¿no? Por mi parte sería todo en esos ejercicios. Vamos a ver anteriormente les voy a mostrar nada más. Ese era nuestro proyecto que teníamos. Anteriormente no se pudo entregar lo que es el primer avance. Este sería nuestro primer avance, el cual nos dice que el proyecto se desarrollará en dicha empresa. Esos son los ejercicios anteriores. Para estos temas que estábamos viendo ahorita, tenemos el siguiente ejercicio, el cual nos dice que tenemos, vamos a seleccionar, vamos a aplicar en nuestra problemática o en nuestro proyecto el tema de gráfica de correlación. Vamos a leer lo siguiente. Dice, a continuación se presentan las mediciones del tamaño de los diferentes paquetes en centímetros cúbicos y la cantidad de retrabajo que se realiza en cada uno de ellos. Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño de la pieza y la cantidad de retrabajo. Parece que las piezas con mayor tamaño hay más retrabajo. Esta es la tabla con los datos. Voy a abrir aquí ya tenemos nuestros datos en Minitab. Tenemos 10 datos. Y vamos a hacer lo mismo que ya habíamos explicado anteriormente, ¿no? Nos vamos a ir a lo que es estadística, vamos a seleccionar correlación, vamos a tomar las dos variables, vamos a tomar el método de correlación de Pearson, presentar los valores de P. Y vamos a dar en aceptar. Entonces, si nosotros lo hacemos, ya nos da el resultado aquí, ¿no? Ya lo tenemos hecho. Entonces, ya me pasé, creo. Ok, es esta, ¿no? Entonces nos vamos a ir a estadística, regresión. Nuevamente vamos a seleccionar lo que es estadística básica, perdón. Y vamos a hacer estadística básica y vamos a irnos a correlación. Ahí seleccionamos nuestras dos variables, que es el tamaño de la pieza y la cantidad de retrabajo que se realiza. Tenemos un método de correlación de Pearson, presenta el valor de P y damos a aceptar y automáticamente nos arroja la información, ¿no? Tenemos una correlación de Pearson de 0.792, un valor P del 0.002. Aquí podemos si observamos, nuestro valor P es menor a 0.05 y nos vamos a ir para mostrar lo que son nuestras gráficas. Vamos a irnos a gráfica de dispersión, vamos a escoger con regresión y vamos a colocar las dos variables
y vamos a ponerle en aceptar. Cuando nosotros le damos a aceptar nos arroja lo siguiente, ¿no? Entonces estadística básica. Perdón, me estoy yendo. Okay. Es gráfica de dispersión. Seleccionamos con regresión y le damos en aceptar. Le ponemos las dos, damos en aceptar y nos arroja la siguiente, ¿no? Si podemos observar, mientras lo que nos dice aquí es que mientras más grande sea nuestra pieza, más cantidad de retrabajo obtenemos, ¿no? Mientras más vaya creciendo, o sea que sí hay podemos decir que sí hay una correlación entre ambas. Igual podemos usar lo que es nuestro asistente y vamos a ver lo siguiente, ¿no? Como lo mencionábamos, mientras más grande sea nuestra pieza, más tenemos un pronóstico mayor a que tengamos retrabajo, ¿no? En esta nos dice la relación entre la cantidad de retrabajo y tamaño de la pieza es estadísticamente significativa, ya que P es menor que 0.05, ¿no? Que es lo que les comentaba. El modelo de regresión puede explicarse que tenemos un porcentaje de R cuadrada del 62.79 de la variación en cantidad de retrabajo. La correlación positiva de R de 0.79 indica que cuando el tamaño de la pieza aumenta, la cantidad de retrabajo también tiende a aumentar. Entonces, como lo habíamos visto en nuestros ejercicios pasados, en este también podemos concluir que existe una relación muy fuerte entre ambas, ya que nuestro valor P es menor a 0.00, ¿no? A 0.05, perdón. Entonces, mientras más grande sea, como conclusión, mientras más grande sea nuestra pieza, más cantidad de retrabajo vamos a estar teniendo. Por mi parte sería todo. Espero que les pueda ayudar un poco.